Hola a todos y a todas, mi nombre es Beatriz Martín y voy a ser la instructora para esta presentación sobre mecanismos de financiación. Bien, dentro de la presentación de mecanismos de financiación vamos a tratar los siguientes puntos. ¿Cuál es la situación financiera de las áreas naturales protegidas? ¿Qué instrumentos de financiación se están utilizando en Colombia y Perú? ¿Qué instrumentos de financiación actualmente se utilizan en Panamá? Sobre todo el tema de concesiones administrativas, de servicios y convenios de comanejo. Veremos además otros instrumentos de éxito que están siendo aplicados en diferentes países, veremos esos casos y veremos las conclusiones. Bueno, pues vamos a comenzar. La mayoría de las áreas naturales protegidas carecen de los recursos necesarios para implementar sus programas de uso público, eso ustedes ya lo saben. Sabemos que en muchos países la biodiversidad y los espacios naturales protegidos, a diferencia de otros aspectos del medio ambiente como el cambio climático, la gestión de residuos y el ciclo integral del agua, no son una prioridad ni en el debate social ni en la agenda política. Por ello, han quedado al margen del desarrollo económico y de los programas de financiación pública. Los recursos públicos destinados a su conservación son claramente insuficientes y la eficiencia de los programas que regulan los escasos fondos disponibles es muy baja. Esto se traduce en presupuestos bajos, en falta de recursos humanos y en falta de recursos monetarios. Esto provoca que tengamos personal dedicado a muchas tareas, que exista una falta de especialistas en uso público y que debido a la falta de recursos monetarios muchas de las acciones estén sin implementar. Por ejemplo, según el artículo El valor económico de las áreas naturales protegidas, elaborado en conjunto por TNC y CONAM, comenta que las áreas naturales protegidas representan para la economía mexicana el equivalente a 52 pesos por cada peso del presupuesto federal que es invertido en ellas. La evidencia encontrada, por tanto, nos indica que invertir en la conservación produce tasas de retorno excepcionalmente altas. Según el artículo, además, las áreas naturales protegidas de México ahorran a la comunidad global más de 42.000 millones de pesos cada año como sumideros de carbono, añaden valor al agua entre 2.000 millones y 4.000 millones y contribuyen 8.3 mil millones al gasto de los turistas, generando 27.000 empleos en este sector. Y aunque en la última década, como habrán visto, ha habido un crecimiento importante en el presupuesto que el Gobierno federal otorga a las áreas naturales protegidas, la inversión continúa siendo baja comparándola con los beneficios y ahorros que ellas generan al país y también con respecto a los presupuestos asignados a otros sectores. Es, por tanto, necesario encontrar nuevas fuentes de financiación externa que se adapten a las necesidades de nuestras áreas y que sean apoyadas por políticas y regulaciones ambientales públicas. Se requiere, por tanto, financiamiento adicional, tanto para manejar el uso público de las áreas ya existentes como para ampliar la cobertura de las áreas naturales protegidas gubernamentales y de aquellas dedicadas voluntariamente a la conservación por sus propietarios. Vamos a ver entonces algunos ejemplos sobre cómo otros países han aplicado nuevas formas, nuevos instrumentos para generar ingresos y financiar las áreas naturales protegidas. Bien, ¿qué han hecho otros países en esta situación? Por ejemplo, tal y como podéis ver en vuestros materiales bibliográficos, vamos a ver los casos de Colombia y Perú. ¿Cuáles son los instrumentos que ellos han estado trabajando para la inversión privada en áreas protegidas y de qué manera han podido disminuir la brecha económica que las áreas tenían? Vamos a hacer un análisis comparativo de los diferentes instrumentos que ellos han empleado. Para comenzar, primero los clasifican en diferentes categorías. Primero tendríamos instrumentos económicos, que son entendidos como aquellos que promueven un cambio en la conducta de quienes realizan actividades industriales, comerciales y de servicios, al mismo tiempo que pretenden otorgar incentivos a quienes realicen acciones para la protección, preservación o restauración del equilibrio ecológico. Luego tenemos instrumentos financieros, que son herramientas cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de financiación
o inversión de los agentes económicos de una sociedad, dando circulación al dinero generado en unos sectores y trasladando a otros lo que necesitan, generando a su vez riqueza. Tenemos también los instrumentos tributarios, que son centrados en la recaudación de ingresos o impuestos, y otros que no encajan en las anteriores categorías y que también son muy relevantes. Bien, vamos a ver esos instrumentos y esa comparación. Como se puede observar en la tabla, dentro de la categoría de instrumentos económicos, ambos países, Perú y Colombia, están trabajando las compensaciones ambientales, las concesiones ecoturísticas, así como los pagos por servicios ambientales. Las compensaciones ambientales son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad que no pueden ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos. Obviamente, las medidas están a cargo de los proyectos, de las obras o actividades sujetas al trámite de licencia ambiental o al establecimiento del plan de manejo. Por ejemplo, es muy interesante que en Colombia se desarrolló un manual sobre las compensaciones por pérdida de biodiversidad que es de cumplimiento obligatorio para aquellos que realizan algún proyecto de este tipo. En cuanto a los pagos por servicios ambientales, estos son una clase de instrumentos económicos diseñados para dar incentivos a los usuarios del suelo, de manera que continúen ofreciendo un servicio ambiental que beneficia a la sociedad como un todo. En algunos casos, los pagos buscan que los usuarios del suelo adopten prácticas de uso que garanticen la provisión de un servicio en particular, por ejemplo, plantar árboles con fines de secuestro de carbono. Los pagos ambientales tienen 5 rasgos distintivos. Es un acuerdo voluntario, donde un servicio ambiental definido es comprado por al menos un comprador a por lo menos un proveedor del servicio si y solo ese proveedor suministra efectivamente dicho servicio ambiental. Bien, otro de los instrumentos económicos que tienen en común ambos países son las concesiones ecoturísticas, que veremos más adelante cuando tratemos el caso de Panamá, ya que aplican las mismas ideas sobre este instrumento. Cada país además ha desarrollado otros instrumentos económicos. Por ejemplo, Colombia tiene la inversión del 1% de los ingresos corrientes de los entes territoriales. El artículo número 111 de la Ley 99/1993 establece la obligación a los municipios de destinar no menos del 1% de sus ingresos para la adquisición de zonas que abastecen acueductos municipales, las cuales se encuentran declaradas como de interés público y especial importancia ecológica. Además, debemos comentar otro de estos instrumentos económicos, la sobretasa ambiental al peaje. Colombia, debido a la relevancia de los humedales, creó la sobretasa ambiental, cuyo propósito era generar recursos para que las autoridades ambientales pudieran mitigar el impacto ocasionado por las carreteras e invertir en la recuperación y conservación de ciertos sitios. ¿Cómo funciona? El hecho es generar fondos a través del tránsito de cualquier vehículo obligado a pagar un peaje por los sectores o tramos de las vías del orden nacional, especialmente aquellas que se encuentran dentro de áreas de conservación y protección municipal, sitios Ramsar, reservas de la biosfera y zonas de amortiguación. Como ven, es un buen instrumento. En cuanto a Perú, otros instrumentos económicos que aplican son el pago por derechos de usos. Una de las fuentes identificadas es el pago de derechos de uso en áreas protegidas efectuado por privados, que bien si a efectos de la contabilidad estatal se consideran ingresos directamente recaudados, estos constituyen un ingreso asociado al interés de particulares es decir, el particular paga por derecho a usar, a aprovechar recursos del área, a realizar investigaciones y permisos para extraer y exportar muestras científicas, fotografía, filmación, tarifa de ingreso por visita turística, uso comercial del área, comercial de signos distintivos y otros en el área, etc. Bien, estos han sido solo uno de los ejemplos de los instrumentos económicos. Veamos ahora los instrumentos tributarios. Como ven, tenemos muchos instrumentos en ambos países. Aquí, en cuanto a los instrumentos tributarios, solo Colombia los aplica. Y aquí debemos destacar las exenciones tributarias por donaciones.
El instrumento establecido en el artículo 125 del Estatuto Tributario posibilita que los contribuyentes del impuesto de renta que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios dentro del país tienen derecho a deducir de la renta el valor de las donaciones efectuadas durante el año o periodo gravable, aplicándose a entidades que no sean contribuyentes del impuesto de la renta, como es el caso de los parques nacionales. Es decir, que esto iría directamente, esta exención tributaria iría directamente al parque. Y puede ser en dinero, cheque o tarjeta de crédito. Bien, respecto a los instrumentos financieros, ambos países trabajan con fondos de naturaleza, fondos ambientales. Por ejemplo, Colombia trabaja con el Fondo Patrimonial Natural, canalizando financiamiento desde el año 2006 en alianza con múltiples instituciones, especialmente parques naturales. Está desarrollando 124 proyectos y los recursos económicos provienen tanto de entidades internacionales como del orden nacional. Otros instrumentos que ambos están aplicando son las alianzas público-privadas, así como los programas de responsabilidad social, como ya saben, muy importante por parte de las empresas. Es de destacar la iniciativa Naturalmente Colombia. Es una alianza público-privada que pretende impulsar conservación y protección de más de 2 millones de hectáreas en 3 ecosistemas priorizados del país. Algunas de las instituciones que están firmando esta alianza son instituciones públicas como el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, pero también Fondo Patrimonio Natural, Fundación Natura, TNC y WWF. En Perú, por ejemplo, además de los programas de responsabilidad social, existe por parte del sector privado una elevada disponibilidad a formar patronatos para la conservación de las áreas protegidas. En septiembre ya del año 2009 se emitió una resolución presidencial que aprueba una guía para formación de estos patronatos en áreas naturales protegidas, sustentando el interés que había mostrado el sector privado para apoyar las acciones a desarrollar en un área natural protegida. Pues como vemos, otro instrumento también para tener en cuenta. Bien, los instrumentos identificados que hemos visto con la anterior diapositiva indican que los dos países están avanzando claramente en su propósito, aunque obviamente tienen algunas dificultades de carácter político o regulatorio. Colombia, sobre todo, cuenta con un avance significativo y regulado en materia de compensaciones ambientales, el mismo que avanza hacia un nivel de mejora en la implementación. Por su parte, Perú no cuenta con un marco normativo respecto a este tema y se encuentra en una etapa para validar este marco normativo. Los dos países, como hemos visto, cuentan con fondos ambientales direccionados al apoyo del sistema de áreas naturales protegidas, pero desarrollan estrategias diferenciadas. Por ejemplo, Colombia ha logrado que un 15% del dinero canalizado a las áreas protegidas provenga del sector privado, mientras que Perú únicamente un 2,8% del dinero canalizado proviene del sector privado. En cuanto al tema de pago por servicios ambientales, Colombia se concentra en el ámbito hídrico, mientras Perú, su alcance se enfoca en el mecanismo de reducción de emisiones por deforestación, validación de créditos de carbono y colocación de los mismos en el mercado. Como hemos visto, en los dos países, el sector privado muestra mucho interés en aportar en el desarrollo de programas de responsabilidad corporativa o empresarial. La oportunidad, sobre todo, debe ser aprovechada por quienes dirigen los fondos patrimoniales, ya que ellos son los que deben ir canalizando el interés de estos sectores privados a proyectos que estén enfocados en la conservación y protección de los valores ambientales. Los dos países cuentan con un marco normativo que les permite el desarrollo de concesiones de ecoturismo, pero Colombia tiene mucha más experiencia en el tema con respecto a Perú. Yo les invito a que revisen el material bibliográfico que les hemos dado y puedan leer el artículo que hay sobre Colombia y Perú, porque es muy interesante y vienen todos estos instrumentos. Algunos de estos instrumentos, como hemos visto, podrían ser fácilmente replicados, ¿verdad? Como la sobretasa ambiental o el contrato de administración en Perú.
En el presente, sea con la mejora en la implementación de los mecanismos utilizados o con la aplicación de nuevos instrumentos, Colombia y Perú cuentan con una oportunidad de trabajo binacional, mismo que tiene miras a un aprendizaje mutuo de sus experiencias para la aplicación de estos mecanismos alternativos que mejoren la efectividad de atraer la inversión del sector privado a la gestión del área protegida. Es interesante ver cómo países como Colombia y Perú están avanzando en estos temas y ver los casos de éxito que ellos están teniendo para, si se adapta a nuestra realidad, obviamente poder aplicarlos. Bien, vamos a ver instrumentos financieros en Panamá para las áreas naturales protegidas. En Panamá son varios los instrumentos que están siendo aplicados, todos ellos hay que destacar bajo un marco regulatorio. Estos son las concesiones de administración, las concesiones de servicios ecoturísticos y el comanejo. ¿Qué es una concesión administrativa? Es un contrato mediante el cual el Ministerio de Ambiente otorga a una persona natural o jurídica la potestad de realizar actividades de manejo, de conservación, de protección y de desarrollo de un área protegida de forma autónoma en su totalidad o en una parte de la misma o en parte de las actividades de manejo requeridas para su administración. ¿Con qué objetivos se otorgan estas concesiones administrativas? Bueno, se otorgan para contar con aliados para poder gestionar el área protegida y contribuir a la conservación de los recursos, para generar ingresos o recursos necesarios para el manejo eficiente del área, para posicionar las áreas protegidas y las zonas de amortiguamiento como áreas importantes para conservación y desarrollo sostenible, para poner en práctica nuevos modelos de administración, para demostrar que la conservación de las áreas protegidas puede generar beneficios dentro y fuera de estas y para apoyar programas sociales o de conservación que beneficien al área. El tiempo por el que se otorga una concesión de administración no es mayor de 20 años. Veamos la otra modalidad, concesión de servicios. La concesión de servicios es también un contrato autorizado por el Ministerio de Ambiente mediante el cual se otorga a una persona natural o jurídica o un grupo la facultad de prestar cualquier tipo de servicio dentro de un área protegida, siempre obviamente que esté en compatibilidad con la normativa de creación del área protegida y con lo que establece el respectivo plan de manejo y la zonificación del área protegida. ¿Cuál es el objetivo para otorgar estas concesiones de servicios? Bueno, contribuir a la conservación de la biodiversidad, promover alternativas económicas y de desarrollo local que generen ingresos para las áreas, promover las áreas como destinos ecoturísticos, apoyar a la autoridad ambiental en la gestión del área protegida, mejorar el manejo de uso e impactos por actividades humanas, demostrar que la conservación de las áreas protegidas genera beneficios dentro y fuera de estas, proveer servicios que sean compatibles con los objetivos de conservación del área, mejorar servicios y o brindar adicionales que no pueden ser ofrecidos por el Ministerio, expandir oportunidades de recreación para los visitantes, promover la participación de las comunidades dentro de las áreas, promover el desarrollo sostenible, alternativas económicas y alivio de la pobreza, así como desarrollar alianzas con otros actores para promover métodos de gestión que garanticen la protección del área, mejorar el acceso público y mejorar los controles para manejar el manejo efectivo del área protegida. ¿Qué servicios pueden otorgarse en concesión? Bueno, pues alojamiento, hoteles, cabañas, refugios, áreas de acampar, alimentación, restaurantes, cafeterías, fondas, facilidades o infraestructuras, boyas, muelles, amarres, información, centros de visitantes, exposiciones, exhibiciones de vida silvestre, senderos interpretativos, servicios públicos, baños, duchas, casilleros, estacionamiento, recreación, senderismo, recorridos por el bosque, escalada, buceo, canotaje, transporte, renta de bicicletas, caballos, carretas, vehículos a motor, piraguas, canoas, lanchas, venta o alquiler de artículos promocionales relacionados con el área protegida en tiendas, kioscos, souvenirs. ¿Cuánto dura o cuánto tiempo se otorga una concesión de servicios? Pues nunca es mayor de 25 años. Y por último, el comanejo o manejo compartido es un instrumento de participación para la promoción y uso sostenible
y actividades de protección de biodiversidad, ecosistemas, especies de la vida silvestre en un área protegida. ¿Cuáles son los objetivos del manejo compartido en el área? Promover y consolidar la participación efectiva de los actores de la sociedad civil en la gestión del área protegida y en los procesos de toma de decisiones. Fortalecer el desarrollo sostenible ambiental, económico, cultural y social. Fortalecer la capacidad técnica de los actores locales. Promover un nuevo mecanismo de participación y mejorar la prestación de servicios en las áreas protegidas. ¿Cómo se formaliza el manejo compartido? Pues mediante un convenio escrito entre el Ministerio de Ambiente y personas naturales o jurídicas interesadas en colaborar en la conservación del área. Como ven anteriormente, las concesiones, tanto de servicios como administrativas, se dan a través de un contrato y el manejo compartido es a través de un convenio. ¿Quién puede solicitarlo? Cualquier persona natural o jurídica puede solicitar la celebración de un convenio de manejo compartido. El convenio tiene una duración mínima de 3 años y un máximo de 5 años y su objetivo final siempre es colaborar en la conservación. ¿Qué áreas protegidas se puede pedir un convenio de comanejo o las concesiones de las que hemos hablado? Bueno, pues el área protegida debe estar constituida legalmente, debe tener un plan de manejo aprobado con una zonificación y un plan operativo que esté aprobado por el Ministerio de Ambiente. Debe que los servicios que se van a prestar sean concordantes con los objetivos de creación y los usos permitidos del área protegida, que el servicio a ser otorgado sea ambientalmente sostenible, que de haber comunidades locales o indígenas se tenga la aprobación de ellas para desarrollar estas actividades. En fin, y el área protegida, como siempre, debe estar correctamente zonificada y aprobada esta zonificación y subzonificación. Bien, ¿qué otros instrumentos de financiación nos encontramos a nivel de otros países? Bueno, pues tenemos lo que son impuestos ambientales, incentivos fiscales, cobro por entradas, ecotasas, subsidios y ayudas públicas, como lo que hemos visto de pagos por servicios ambientales, permisos de emisión y creación de mercados, fondos ambientales, mecanismos reguladores, certificación y etiquetado ambiental, mecanismos voluntarios. Por ejemplo, en Costa Rica ha sido pionera en el empleo de instrumentos de mercado para promover la conservación de la biodiversidad. Los propietarios privados de bosques que conserven tienen derecho a pagos por servicios ambientales de $280 por hectárea durante un periodo de 5 años. Se reconoce así los beneficios generados por absorción de carbono, regulación hidrológica, mantenimiento de biodiversidad y producción de valores paisajísticos. El dinero para afrontar los pagos se genera por medio de una combinación de impuestos que el contaminador y el beneficiario pagan. Por ejemplo, en Belice, el gobierno ha desarrollado una serie de impuestos a los beneficiarios de la biodiversidad, por ejemplo, los turistas y quienes realizan aprovechamientos forestales y sirven para financiar el mantenimiento de su sistema de áreas protegidas. En otros países, por ejemplo, nos encontramos con las ecotasas sobre las actividades turísticas. Experiencias exitosas vemos en el caso del impuesto para tratar de reducir la presión sobre lugares de desove de la tortuga careta careta en la isla griega de Zakynthos o el impuesto sobre actividades de buceo en las reservas marinas de Filipinas. Los ingresos por actividades desarrolladas en el Parque de la Gran Barrera de Corales en Australia generan unos ingresos anuales de 500 millones de dólares. El Parque Marino de Saba, por ejemplo, en las Antillas Holandesas, se autofinancia totalmente gracias en medida a las tasas que se cobran a los buceadores y que son recaudadas por los operadores comerciales de las excursiones de buceo. Otros ejemplos que encontramos en otros países, el Parque Nacional de Galápagos, Ecuador, ingresa gracias al cobro de $100 por cada visitante extranjero, 9 veces el valor de sus gastos de gestión. El gobierno de Ruanda, por ejemplo, estableció ya en 1980
una entrada de $250 a los turistas por entrar al Parque Nacional de los Volcanes, hogar de los últimos gorilas de África. Parks Canadá es la responsable, por ejemplo, de la administración de los parques y reservas canadienses, 9 de los cuales son patrimonio mundial. Obtiene el 45% de sus ingresos de las entradas que se pagan por los 16 millones de turistas que tienen anuales, por los ingresos de servicios y por rentas y concesiones. Bueno, pues como pueden ver, son instrumentos de financiación que están siendo aplicados en otros países, en otros lugares y que realmente están siendo exitosos. Conclusiones. Como han podido ver durante la presentación, hay una gran variedad de instrumentos existentes para generar ingresos provenientes de financiación externa. Lo importante es que hay que aplicar los que mejor se adapten a nuestras necesidades. Para ello debemos realizar un estudio, realizar un análisis y aplicar aquellos que mejor se adapten a nuestra área protegida. Es importante tener un marco legal, regulatorio, así como políticas para la totalidad de instrumentos a aplicar. Siempre estos instrumentos deben estar respaldados legalmente. Además, es necesario el apoyo de las instituciones públicas que regulan el uso y manejo de las áreas naturales protegidas. Debemos trabajar por concienciar y tener un sector privado comprometido que a través de las donaciones, fondos, patronatos, programas de responsabilidad social empresarial inviertan en las áreas naturales protegidas. Además, es importante tener en cuenta por el éxito que han tenido las concesiones ecoturísticas como un valor añadido en la gestión del área natural protegido y sobre todo verlas como una importante fuente de ingreso. Asimismo, el manejo compartido, donde los actores locales gestionan y toman decisiones con el sector público, es una medida muy utilizada en otros países y que está teniendo sus frutos. Asimismo, ustedes, algunas áreas protegidas ya las tienen, las alianzas público-privadas, ya que favorecen la gestión del área protegida, disminuyen la brecha económica a través del ingreso económico de todos esos instrumentos que hemos visto durante la presentación. Como verán, son muchos los instrumentos. Hemos pasado rápidamente explicando algunos de ellos, pero tienen mucha más información en las lecturas obligatorias y en las lecturas complementarias que hemos realizado para esta sección. Espero que hayan entendido la mayoría de estos instrumentos y que les haya dado ideas para buscar y adaptar cuáles son los mejores para sus áreas protegidas. Gracias.